Leamos y aprendamos juntos. Soy María Elena García y como siempre encontrándonos acá para un nuevo tema, una nueva historia, un nuevo compartir, un nuevo aprendizaje que nos permitirá poder recordar y poder manifestar nuestro sentir del tema que estemos tratando con otras personas. Así que mi invitación, como siempre, es a compartir este video, a mantener la historia viva, el aprendizaje y a rescatar de cada uno de los temas aquello que nos parece positivo para nuestra vida y que podemos dejar en un rincón de nuestra mente para tenerlo presente. Como siempre, con un cafecito les doy la bienvenida a esta jornada. Y hoy, con la segunda parte de no debemos olvidar la historia. Es un deber de nosotros estar al día, recordar, tener presente lo que ha pasado en nuestra historia. ¿Para qué? Para que aquellas situaciones dramáticas y que han marcado en forma triste o en forma negativa nuestra vida, nuestro ser, la historia del mundo, no se repita. Y para que todos aquellos momentos maravillosos, hermosos, llenos de luz, llenos de vida, se repitan frecuentemente y podamos repetirlo con los seres queridos y compartir. Esta frase viene perfecta. No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Un niño es inocente, desconoce, pero va aprendiendo poco a poco. Así tenemos que ser nosotros y no quedarnos allí en ese ser pequeño como niños, sino aprender, conocer, investigar, analizar. Y hoy vamos a conocer algunos datos importantes sobre este centro de concentración de Auschwitz que dejamos en la anterior actividad. Y ya para hacer el cierre de este tema que es muy doloroso, pero que es una realidad, y recordemos que ante las realidades no podemos cerrar los ojos, no se pueden negar. Permitamos que otros vivencien la historia. Así que, bienvenidos y vamos a iniciar. Este centro, como ya vimos, está ubicado cerca de Cracovia, en Polonia. El complejo de campos de Auschwitz estaba formado por 3 grandes campos. Auschwitz I de concentración, Auschwitz II de trabajo y Auschwitz III centro de exterminio, donde se empleaban cámaras de gas para ese propósito. Más de 1 millón de personas perdieron la vida y 9 de cada uno de ellos eran judíos. Esto sucedió en Auschwitz, el centro de concentración judía más recordado por su dramatismo, por su violencia, por el holocausto tan terrible que allí se vivió. Estas cámaras de gas estaban allí para aniquilar, para matar, para acabar con la población que ellos consideraban no era digna de estar en el mundo. El proceso de selección y exterminio estaba muy bien planificado y organizado. Cuando el tren se detenía al lado del andén, las víctimas descendían y sus pertenencias eran apiñadas en un costado para luego ser enviadas a las barracas que los prisioneros apodaban Canadá, donde eran clasificadas y luego enviadas a Alemania. Las personas eran obligadas a formarse en 2 hileras, una de hombres y otra de mujeres, con el fin de que los médicos de la SS pudieran realizar una selección.
Esta se hacía de acuerdo al aspecto exterior del individuo, de forma que su suerte se decidía de una manera arbitraria y casual. Antes de su ingreso a las cámaras de gas, los elegidos a ser gaseados debían despojarse de sus ropas y el pretexto era que irían a pasar por un proceso de desinfección. Al cerrarse las puertas, las cápsulas de ciclón B, que se convertían en gas al contacto con el aire, eran arrojadas a través de un orificio situado en el techo de la cámara. Luego del envenenamiento de las víctimas, el grupo de prisioneros eran obligados a trabajar en los crematorios. Abrían las puertas y arrancaban los dientes de oro y cortaban el cabello a las mujeres. Los cadáveres eran después cremados en hornos instalados en la parte superior de las instalaciones, los huesos molidos y las cenizas esparcidas por las zonas aledañas. Durante horas se les forzaba a permanecer de pie, completamente inmóviles y en silencio, sin importar las dificultades climáticas ni la precaria vestimenta del campo. Cotidianamente recibían golpizas y castigos terroríficos. Caían al suelo ante la debilidad e inmediatamente esa persona era enviada a la muerte. Los prisioneros siempre tenían hambre y la comida allí consistía en sopa aguada hecha con carne y verduras en muy mal estado y un poco de pan, algo de margarina, té y una bebida amarga parecida al café. Por eso era muy común tener diarrea y estar enfermos. En el campo, la CSS organizaron una orquesta de músicos judíos, los cuales eran forzados a tocar melodías frente a los prisioneros mientras eran seleccionados para ir a las cámaras de gas. Esta orquesta también se paseaba por los pasillos con su música, intentando dar un poco de paz a los refugiados y con el pretexto de decir que allí la calidad de vida estaba en un alto nivel. Pero el campo fue liberado finalmente. La liberación de los prisioneros del campo de concentración se realiza cuando el ejército soviético llegó al campamento de Auschwitz el 27 de enero de 1945. Los soldados se encontraron con una imagen muy triste, muy dramática. Solo habían sobrevivido unos 7,000 prisioneros enfermos y demacrados, 500 de los cuales eran niños. Pocos prisioneros podían permanecer de pie y muchos ya se encontraban casi muertos en el suelo. En el año que estamos cursando, en el 2023, se cumplieron 78 años de la liberación. Fecha a recordar, 27 de enero de 1945. La liberación del mayor campo de concentración nazi en Auschwitz. Hoy en día, Auschwitz tiene un museo. A principios de 1946, las autoridades de ocupación soviética entregaron este antiguo campo de concentración al Estado polaco y por iniciativa de un grupo de exprisioneros se fundó el Museo Estatal Auschwitz en 1947 como monumento conmemorativo por decisión del Parlamento polaco. En el año 2018 y 2019 hubo más de 2 millones de visitantes anuales, sobre todo
jóvenes de todo el mundo. Y desde 1979 pertenece al Patrimonio Mundial de la UNESCO. Actualmente el museo resguarda 110.000 zapatos, 3.800 maletas, de las cuales 2.000 tienen el nombre de sus dueños, 379 prendas a rayas, la prenda que los obligaban a usar a todos los que estaban allí, y 4.500 obras artísticas realizadas por los prisioneros del campo de concentración. En uno de los primeros viajes internacionales como pontífice, Juan Pablo II ofreció en 1979 una misa masiva allí para honrar a las víctimas del Holocausto. Cerca de 1 millón de feligreses polacos atendieron a este evento. Y en este mismo año, 1979, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, incluyó a Auschwitz en la lista de patrimonios de la humanidad al ser una evidencia de este inhumano, cruel y metódico esfuerzo por negar la dignidad humana a grupos considerados inferiores, llevando a un asesinato sistemático. Y ahora vamos a recordar la visita del Papa Francisco al campo nazi como parte de su viaje a Polonia para la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia en 2016. Fueron poco más de 2 horas entre lugares de muerte y persecución las que el pontífice quiso llevar a cabo en absoluto silencio. Solo quedan estas pocas palabras en español en el libro de honor para recordar la visita que el Papa Francisco realizó al lugar de horror y dolor que fue y sigue siendo el campo de concentración de Auschwitz. En medio de la música y la algarabía festiva de los jóvenes de todo el mundo que habían acudido a Polonia para la Jornada Mundial de la Juventud. La elección del pontífice de realizar la visita de 2 horas a Auschwitz en total silencio fue acertada y razonada. Una forma de gritar al mundo que todavía, después de casi 80 años, no hay palabra suficiente para describir la lógica perversa que generó aquel abismo de crueldad. Un capítulo que fue tan dramático y que siempre dejó físicamente al Papa. La atención del Papa fue también captada por las piedras conmemorativas colocadas frente al monumento, todas con la misma inscripción, pero en 23 idiomas diferentes. Esta inscripción dice: que en este lugar sea para siempre un grito de desesperación y una advertencia a la humanidad, donde los nazis mataron a cerca de 1,5 millones de hombres, mujeres y niños, en su mayoría judíos, de varios países de Europa. Auschwitz, 1940-1945. Al llegar a la última piedra, el Papa se desvió una vez más del programa y se detuvo a rezar, colocando una lámpara decorada con un escudo de plata y una base de madera de nogal inspirada en la valla del campo de concentración. Nunca más. Con estas rotundas palabras,
el Papa Francisco invitó a rezar y a no olvidar los horrores del campo de exterminio nazi de Auschwitz, en las que entre 1940 y 1945 murieron asesinados más de 1 millón de personas. Y vamos a encontrar estos afiches con esta palabra, nunca más, siempre en Alemania y en todos los sitios donde he recordado el campo de concentración. Y que quede por favor en nuestras mentes esto, nunca más sentir el dolor, nunca más sentir angustia, ni tener estos actos de crueldad por nuestros hermanos, por la raza humana. Y recordemos, 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Siempre una oración por ellos, una oración por la paz del mundo. Y con esto termino este triste, doloroso y conmovedor relato de los campos de concentración. Como siempre, recordando y dejando presentes no olvidar la historia. Espero que este tema, a pesar de lo doloroso, como alguien dijo, doloroso pero triste, pero realidad que no podemos desconocer, y esto es una de las tantas realidades del mundo, de las realidades dolorosas, porque hay muchas. Nuestro país ha tenido mucho dolor también, así que recordemos esa historia. Y con esto culminamos hoy nuestra jornada, nuestra actividad. Los espero en una próxima actividad de Leamos y Aprendamos Juntos. Hasta la próxima, los dejo con un cafecito. Adiós, adiós.